Hola, tardes. buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Hola. Bien. A ver si está Pablo. Acá está Pablo. ¿Cómo andás, Hugo? ¿Todo bien? Bien, bien. Ahí, ahí está. Ahí quedó Pablo como anfitrión. A ver, Antonella. Ahí está. Recording in progress. A ver, ¿cómo andamos acá con el lápiz? Bien. Bueno, muy bien. A ver hasta dónde habíamos llegado. A gritos, súper feo. Y bueno, como que teníamos una vida súper caótica y yo a veces no entendía por qué yo actuaba así. Estábamos en dónde estábamos, a dónde habíamos llegado. Creo que nos quedamos en el ejercicio de 6.1. Ajá. Bien. Bárbaro. Acá en el 6.1 entonces vimos el tema del equivalente. ¿Tá? Cuando el límite era igual a 1, dijimos que, a ver, ¿dónde está el teorema? Funciones equivalentes. Acá están. Funciones equivalentes. Cuando el límite da igual a 1, X puede tender a infinito, a un número real, ¿sí? Si el límite me da 1, decimos que las funciones son equivalentes. Vimos ejemplos, dijimos que en los polinomios, tanto para más como para menos, infinito, si x tiende a más o x tiende a menos infinito, cualquier polinomio siempre va a ser equivalente con el término de mayor grado. Eso significa que si yo tengo que calcular un límite de un polinomio, yo lo puedo, siempre que x tienda a más o a menos infinito, como en estos dos casos, yo lo puedo reemplazar, puedo sustituir el polinomio por el término de mayor grado. Demostramos en un caso particular de este polinomio que era equivalente y mostramos la idea de cómo se, cómo se demuestra en casos genéricos. Y después vimos el teorema 641, que esto se extiende a funciones, a sumas de funciones potenciales, cuando ya no es un polinomio. Acá, por ejemplo, x a la 9 medios, no es un número entero, no es un número natural. Cuando es un polinomio tiene que ser x a la 2, a la 3, no puede ser 4,5. No puede ser en el exponente pi 3,14. Son funciones potenciales, pero no son polinómicas. Pero el teorema del equivalente con el término, en este caso, sí, que tiene mayor exponente, ¿sí? De la potencial que tiene mayor exponente, es válido. Pero la x tendiendo a más infinito. Solo para más infinito en este caso, no a menos, porque, por ejemplo, x a la 1 medio, que es raíz cuadrada de x, no está definido cuando x es negativo. Entonces, ahí capaz que no está definida la función. Si está definida, sí. Si todas están definidas, también para menos puede servir. Sustitución por un equivalente, vimos este teorema, cómo se utiliza el equivalente. En solo dos casos. Yo acá tengo que la f es equivalente con g, tengo que calcular un límite f por cualquier otra función h, y me va a dar lo mismo si en vez de f lo sustituyo por g, porque son equivalentes, puedo cambiar uno por el otro. Y lo mismo en los cocientes. Puedo cambiar f por g
el límite no se altera. El límite es el mismo, ¿tá? El resultado del límite es el mismo. Eso conviene para simplificar la expresión. Si tengo un polinomio entero, me quedo solo con el término de mayor grado. Y bueno, y en eso estábamos, ¿tá? Eso fue lo que vimos en el 6.1, que vimos ya varios casos. Todos dicen, no, no todos, hay algunos a menos infinito, la parte D. La B también a menos infinito, pero bueno, es la misma equivalencia con el término de mayor grado. Seguimos. Veamos otro ejemplo, 6.2. 6.2. Bueno, en el 6.2 nos piden hallar el límite de una resta x más 1, veamos la primera parte, parte A. X más 1 menos un cociente x2 sobre x menos 3. Acá hay una resta de dos funciones. Yo le puedo hallar el equivalente acá en este cociente. Yo le puedo hallar el equivalente de x menos 3, que sería x. Yo podría hacer esto acá. A ver. Vamos a resolverlo de esta manera primero. Ahí. Bien, entonces yo le voy a buscar un equivalente a x2 sobre x menos 3. ¿Tá? Yo sé que el x menos 3 es equivalente con x, el término de mayor grado. Entonces yo podría decir que x2 sobre x menos 3 es equivalente, ya que puedo reemplazar el x menos 3 por la x, es equivalente a x2 sobre x. Recién vimos que en los cocientes uno puede reemplazar, la x va a tender a más o a menos infinito, en los dos casos se puede reemplazar por el término de mayor grado. Ahora, en x2 sobre x, yo puedo simplificar, ¿tá? Una x de arriba y una de abajo se van y me queda x. O sea, llegamos a que el x2 sobre x menos 3 es muy parecido a x. Cuando la x es muy grande, van a dar valores muy parecidos. Se puede reemplazar uno por otro. Bien, entonces con esta idea yo voy acá y me planteo este límite. X tendiendo a más infinito. Y voy y sustituyo el x2 sobre x menos 3 por la x, que fue lo que descubrimos recién. Le resto la x. En vez de restarle todo el cociente x2, todo esto de acá, como es equivalente con x, voy y resté la x, como vemos. Y me queda solo uno, ¿no, profe? De ahí nos queda el límite del 1. Se resolvió muy fácil, Pero igual ¿por 1. qué, pero ¿por qué ahí dice más infinito y arriba en el ejercicio dice más menos infinito? Bueno, está bien. Digamos, lo resolvimos para más, pero la equivalencia esta que está acá vale para los dos casos, así que acá también para menos. En realidad nos están planteando dos ejercicios en uno. Nos piden primero calcular para más y después para menos. Pero se puede trabajar en paralelo porque es la misma equivalencia, vale para más y para menos cuando se trate de un polinomio. Los polinomios existen para más y para menos, y la equivalencia con el término de mayor grado vale para los dos casos. O sea que de esta manera resolvimos
y el límite nos dio 1. Muy fácil lo resolvimos. Ahora, Profe, a mí me entró sí, una duda. sí, a ver. ¿Por qué simplificamos? O sea, hacemos la equivalencia de x menos 3 y no hacemos la equivalencia de x más 1. Porque a mí en la cabeza me había dado 0, porque ya Ah, había hecho la bueno, equivalencia del x más está. 1. No se me había ocurrido esa. También es otra forma de verlo. Miren, bueno, vamos a ver eso, vamos a verlo. Está lindo, sí, está bueno. Compañero dice, pero el x más 1 es equivalente a x. Bueno, entonces, otra forma de resolverlo ahora. Voy a reemplazar el x más 1 por el x, me queda así. ¿Tá? Esta segunda manera. Primera forma y segunda forma de resolverlo. Límite x tendiendo a más y a menos infinito. Sustituyo el x más 1 por x y el x2 sobre x menos 3 también por x, porque ya lo demostramos que era equivalente a x después de simplificar. Y ahora me está dando 0. ¿Por qué me dio 1 allá por el primer método, 2, 0 por el segundo? Y miren acá, y menos 2 por el tercer método. ¿En qué consiste el tercer método? En llevar al común denominador, les recuerdo, común denominador se hace así, a sobre b, tengo b sobre c, que no tengo un cociente, no importa, le pongo un 1 acá abajo y se convirtió en un cociente. Entonces se multiplican los dos denominadores, b por c, y cruzado ahora, ac y bc. Ah, y acá puse dos veces b, ¿no? Vamos a poner cd, c y d. ¿Tá? Entonces acá me queda b por d, los dos denominadores. Acá me queda a por d y acá queda b por c. ¿Tá? Y es lo que hice acá. El 1 por x menos 3, acá está, 1 por x menos 3, que quedó en x menos 3. X más 1 por x menos 3, acá están. ¿Tá? Y 1 por x2 está acá, 1 por x2. Ahí multipliqué cruzado y llevé al común denominador por la fórmula. Después hice distributiva, x por 3, ¿tá? 1 por x, 1 por menos 3, acá está todo el desarrollo. Acá veo que puedo simplificar x2 con x2. Ahí me quedó un cociente. Ahora aplico equivalencias, recién ahora, después de llevar al común denominador. 2x menos 3 equivalente, menos 2x menos 3 equivalente a menos 2x y el x menos 3 equivalente a x. Y ahí me quedó el equivalente del numerador, el menos 2x que está acá, y el equivalente del denominador x que está acá. Simplificando x con x, me termina dando menos 2. ¿Cuál está bien y cuál está mal? ¿Y por qué? Llevando al común denominador y después aplicando equivalentes, llegamos al menos 2. Si aplico equivalentes de entrada, por un método me da 1 y por otro me da 0. ¿Cuál es el resultado correcto? 0, 1 o menos 2. ¿Y por qué dan resultados diferentes? El problema está en que, miren lo que dice el teorema de sustitución por un equivalente. El equivalente se puede usar, ¿tá? Yo puedo reemplazar la f por la equivalente g solo cuando hay un producto o un cociente. No se puede reemplazar f por g en una Suma suma resta. o en una resta. Si yo tengo x tendiendo a f de x más h de x o menos h de x, no importa, y si reemplazo la f por g,
me puede dar mal. No estoy en las condiciones del teorema. Esto no. Acá estoy reemplazando la F por G cuando había una suma de por medio. Tiene que ser un producto o una división. En sumas y restas este teorema no dice nada. Capaz que tenemos suerte y me da bien, como capaz que no. ¿Está? Entonces, el resultado correcto es este, que está acá, menos 2. El equivalente lo estoy aplicando recién al final, después de llevar al común denominador. Después, acá tengo un cociente, le busqué el equivalente, el de arriba, el equivalente del denominador, y ahí estoy aplicando todo correcto como dice el teorema. Si yo aplico el equivalente antes de llevar al común denominador, como hicimos acá en cualquiera de los dos métodos, había un menos de por medio, había un menos acá. Yo fui y reemplacé todo el cociente por el x y el x más 1 en el otro por x. Y me dio mal. ¿No? O sea que estaríamos usando mal el teorema, por eso nos dio un resultado que estaba equivocado. Bueno, ¿se Muchas entendió? gracias, profe. Sí, Un segundito, no lo borré. me Gracias. surge una duda más. A ver, Eh, con el x-3 arriba y el x-3 abajo, ¿cómo fue que hiciste? Porque vos en un momento lo... acá dijimos que pusimos un 1 abajo, No, del usamos otro lado, esta del otro lado. Ya cuando, esa parte quedó clarísima, y ya ah, cuando nos del, estamos de- arrimando al menos 2x sobre x que te queda menos 2. mm, a En, en, ver, en- ahí no lo tenés. En No, el, la resolución del ejercicio claro, era correcta. a ver, cuando ya acá al llegas, final decís tú, el menos 2x, ¿no? A ver, ¿no? Porque acá teníamos menos 2x menos 3, que lo cambié por menos 2x, ¿no? Y el x menos 3, que lo cambié por la x, por el término de mayor grado. Y ahí después lo va, que hice fue tachar x con x. ahí va, ahora sí me quedó más claro, está bien. ¿Tá? Ahí taché la x con la x. Esta x con esta x. Gracias, profe. Porque por un momento como que me había dado la sensación de que el x-3 con el x menos, pero no se podía porque son sumas, tiene que ser en producto. Entonces, claro, no lo había entendido, pero fue porque lo hiciste con equivalencia cuando ya tenías, Ya hay que, una división, después que lo llevé a una división, apliqué el teorema. Y no antes. claro, Antes no, porque había una resta. ¿Tá? Y con restas no se puede aplicar el teorema. gracias, profe. Bueno, el resto de las partes de este ejercicio es todo igual. No vale la pena repetir lo mismo. Otra vez, no aplico equivalencias mientras tenga restas y sumas. Primero llevo al común denominador, después que tengo un cociente, ahí sí aplico equivalencia, simplifico, ¿tá? Todo igual. Siempre la misma fórmula, ¿tá? Acá está la fórmula del cociente, ¿tá? Como sumamos las fracciones. Para la resta dijimos exactamente lo mismo. Bueno, muy bien, de esto era en cuanto al 6.2. A ver qué más. 6.3. 6.3. No sé si vale la pena. Bueno, no sé, podríamos hacer alguno. ¿Querés hacer alguno, Pablo? Dale, perfecto. Eh, ¿Cuál les convence más, Ulises? Capaz que el primero, ¿no? Bueno, a ver, ahí está apuntando un poco el otro lado. Para el otro lado. A ver, ahí va. ¿Qué página era, Hugo? 130.
Ah, 130, perfecto. Viene bien. El segundo, profe, tiene exponencial y una raíz cuadrada ahí que también estaría bueno si podemos. Y yo por mí hago los dos. Bien. De x, 1 sobre x, 5. El otro. Y cuadramos. Vamos, 5x cuadrado menos 4x más 1. Está bien así, ¿no? Viene bien. Bueno, Sí, está bien. claramente en estos casos hay que separar, ¿no? Nos piden calcular el límite cuando la x tiende a más menos infinito. Evidentemente, para los x negativos, la función toma una expresión, para los x positivos toma otra expresión. No queda otra que para calcular esto lo separemos en dos límites, son dos límites. En realidad es una notación reducida, pero en realidad son dos límites, ¿no? El límite cuando la x tiende a más infinito, de la función. Entonces, cuando la x tiende a más infinito, estamos hablando que los x van a ser claramente positivos, ¿sí? Entonces vamos a estar tomando esta expresión que está acá. 5x cuadrado menos 4x más 1 dividido x cuadrado más 1. ¿Ah? Y esto no es que sea una expresión más difícil que otro, sino es como si fuera un mismo ejercicio con dos partes o con dos límites. Porque es eso, no, vamos a usar lo mismo que ya aprendimos hasta ahora. Entonces, ¿cómo resolvemos este límite? ¿Sí? ¿Qué es lo que vimos hasta ahora que hacemos? Por el Esta equivalente. Hice por función tiene un equivalente polinomio. dio 5. Exacto, lo que vamos a hacer es decir, bueno, tenemos un polinomio arriba, ¿no? Y la x tendiendo a más infinito, bueno, toda la parte que está arriba, todo el numerador, equivale a 5x cuadrado, ¿sí? Podemos agarrar y considerar que en el infinito es como si tuviéramos solamente la función x cuadrado. Y el denominador equivale a x cuadrado, ¿sí? El término de mayor orden. Recordar que siempre tiene que dejar el coeficiente que está multiplicando, ¿no? En este caso es x cuadrado porque es un 1 nomás, pero acá el 5 hay que dejar. Entonces este límite es lo mismo que si tuviéramos 5x al cuadrado sobre x al cuadrado. Y acá la simplificación es como siempre, ¿no? Lo que decíamos en otra clase. ¿Qué puede considerar que si agarran al 5, lo multiplican por x al cuadrado, que será un número, no sabemos cuál, pero es un número, y después lo dividen entre x al cuadrado? Entonces, hacer esa operación de multiplicar por x al cuadrado y después dividir es como no hacer nada. Y por eso lo simplificamos, lo tachamos, como decimos habitualmente. Y lo que me queda es algo que no depende de la x, entonces que va a ser el resultado claramente siempre 5. ¿Sí? El resultado de ese límite es 5. La función esta, cuando la x tiende hacia más infinito, se acerca a 5. ¿Alguna duda? No, Vamos con la otra parte. El límite cuando la x tiende a menos infinito de la función f. Cuando la x tiende a menos infinito, resulta que estamos pensando en x negativas, ¿no? X menos 1.000.000, etc. Entonces va a tomar esta expresión la función. Y vamos a tener 1 sobre x. ¿Y qué sucede con este límite? a mí me dio ¿No? 0, pero no sé. ¿Y por qué te dio 0? ¿Cuál fue tu Porque razonamiento? un número sobre infinito te da 0 y con regla de signo. Correcto. Tal cual eso. O bien lo pueden razonar o se acuerdan de la tabla como dice la compañera. Piensen que acá lo que están haciendo es esta división, esta cuenta. A medida que ustedes agrandan este número, si bien es negativo, a medida que lo agrandan, por ejemplo, si lo dividen entre menos 10, le va a quedar menos 0,1. Si dividen entre 100, le va a quedar menos 0,01. Si dividen entre 1000, y así se dan cuenta que el resultado de esa división cada vez es más chiquito, a medida que la x es más grande, pero de signo negativo, ¿sí? Entonces, esto da 0. Si quieren ser un poquito más específicos en el tema, este es un número positivo, este va a ser un número negativo, es 0 0 menos. menos.
¿Sí? Mira vos. ¿Duda? No. No, ¿Se usa el B? sería bueno hacer uno con raíz, el otro, el de exponencial. Bueno, vamos a recauchutar todo lo que se pueda acá. Y a la con X menor o igual que 4. ¿Menor igual o menor? Sí, menor o igual. Para X mayor que 4, X más 1 sobre X más 1 sobre raíz de X. ¿Qué tal? Y X mayor estricto que 4. No, X mayor estricto que 4, más 1 sobre raíz de X. Bárbaro. Esto lo dejamos. Esto también. Borro acá, ¿no? Y borro acá. Vamos con el límite de más infinito, ¿no? Cuando la función tiende a más infinito, estamos obviamente la región que va a ser más grande, los x van a ser más grandes que 4, ¿no? Porque están yendo hacia infinito. Entonces vamos a estar utilizando esta expresión que está acá. ¿Sí? La función en esa región va a estar descrita por esta expresión. Y acá de vuelta, ¿no? Tenemos una división de infinito sobre infinito que es indeterminada. Pero, ¿podemos aplicar lo mismo que vimos hoy o no? Si podemos explicar qué, que no escuché. Hoy tomamos equivalentes en el numerador y en el denominador y después Y simplificamos. se puede Eso decir se puede porque ese es un hacer cociente. porque es un cociente y porque además esto sigue siendo una potencial, ¿no? Ustedes X se a la un medio, acuerdan. ¿no es? Exactamente. Esto es como X a la un medio. Entonces pueden seguir utilizando los equivalentes y la simplificación. ¿Sí? En el numerador, muy sencillo, equivale a X. Entonces esto nos va a quedar límite cuando X tiende a más infinito. Esto puse igual porque esto no es que esto sea equivalente, esto es igual. Raíz de X es igual a X al medio. ¿Sí? X sobre X al medio. Si quiere, me parece que va a ser más fácil para entender. Acá hay varias formas de simplificarlo. Voy a ir por la de las propiedades de potencia que me parece la más, no sé, visual. Ustedes acá tienen una división de... Perdón, una consultita. Sí. Ahí cuando pone que está tendiendo a más infinito, ¿podría ser más infinito o 4 por la derecha, por así decirlo? No, lo que pasa es que, si bien la función está separada en 4, el ejercicio me pide el límite cuando X tiende a más infinito. Podría hacer Ah, otro ok. ejercicio perfectamente que nos pidiera a encontrar el límite de la función tendiendo a 4. Y ahí Ah, hacemos ok. el límite por izquierda, el límite por derecha, Ah, ¿sí? buenísimo. Pero Me sería otro diste esa parte. ejercicio. ¿Ah? Buenísimo, porque ahí no podría ser equivalencia, ¿no? No, cuando estás teniendo un número, en realidad es posible. No lo vimos de esa forma, lo vimos Ok. teniendo a infinito. ¿Sí? Buenísimo. Muchas gracias. A los efectos de la respuesta a esto que estamos haciendo acá, si esto fuera teniendo a 4, no se puede hacer. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿cómo hacen para simplificar acá? Lo que les iba a preguntar es, ¿cuál es el exponente de la X? 1. Es 1, 1. ¿verdad? Y lo podemos usar con una potencia que es 1. Y si ustedes tienen una división de potencias de igual base, la base es la X, ¿sí? Se deja ¿Qué la es lo que base y se suman sucede? los exponentes. Se restan los exponentes porque es una división. Se Es suman verdad, si se están perdón. multiplicando. ¿Ah? Pero estuviste bien. Me queda X a la un medio. Correcto. Queda X a la un medio. ¿Qué era X a la un medio? Está quedando largo esto. Raíz cuadrada de X. Raíz cuadrada de X. Y bueno, ¿a cuánto tiende la raíz cuadrada de X cuando la X tiende a más infinito? Más infinito. A más infinito. A más infinito. ¿Sí? Acá vamos a poner acá. Es igual de vuelta a raíz de X. ¿Qué otras cosas pueden hacer si no les gustó tanto? Una cosa es agarrar y decir X sobre raíz de X. Bueno, a X lo pueden escribir como raíz de X por raíz de X. ¿Sí? Porque raíz de X
al cuadrado, se tacha la raíz con el cuadrado y te queda la x, ¿no? ¿Sí? Este x lo cambio por raíz de x por raíz de x. Y ahí una x la simplifica. ¿Sí? Profe, no entendí la parte final, después del x sobre x a un medio. Acá, ¿Y cómo pasé el final? Sí. bueno, acá hay una propiedad que es tipo a la alfa sobre a la beta, ¿sí? Una división de potencias que no tiene nada que ver con límites, es una propiedad de potencia. Tengo una división, un cociente, de potencias que tienen la misma base, el mismo número que está, digamos, que está siendo Sí, elevado a A. Entonces esto es lo mismo que a la alfa menos beta. ¿Entendés? está, hasta ahí llegué, me queda x, 1 menos un medio, o sea, me queda x Exacto. a un medio. Y A 1 menos. menos un medio, o sea, 1 tiene dos mitades, le saco una mitad y queda una mitad. X a la un medio, la misma propiedad con la que nosotros dijimos que raíz de X era X a la un medio, como esto es una igualdad, yo puedo ir en el otro sentido. Entonces, X a la un medio es lo mismo que raíz de X. ¿Por qué lo escribo como raíz de X? Porque raíz de X me resulta más natural a la hora de entender qué es lo que va a suceder cuando la X tiene más infinito. ¿Sí? La función raíz de X, o sea, si yo te digo cómo es la función X a la un medio, pensás un cachito. Si te digo cómo es la función raíz de X, vos decís, raíz de X es así. ¿Sí? Ok. Y si no te la acordás, vos decís, bueno, a medida que voy agrandando el numerito que está adentro, ¿qué pasa con el resultado de la raíz cuadrada? Va a ser un poquito más chica que lo que me meto acá adentro, pero va a seguir creciendo, ¿no? O sea, si yo le meto un 4, la raíz me da un 2. Si le meto un 16, la raíz me da un 4. Aumentó. Yo le aumenté el de adentro muchísimo más, pero el resultado de la raíz aumentó. Si le pongo un 100, me da un 10. ¿Sí? Entonces va creciendo la raíz. Entonces se va a más infinito. Gracias, profe. ¿Este está? Pasamos a menos infinito. Este es más fácil. Cuando hacemos el límite con la x tendiendo a menos infinito de la función, la x va a tomar esta expresión, ¿no? Entonces va a ser como hacer el límite de e a la x cuando la x tiende a menos infinito. Y acá lo único que hay que saber es qué sucede con la función exponencial cuando la x se va a menos infinito. ¿Alguien se acuerda cómo es el gráfico de e a la x? Tiende a ser cero, ¿no? Exacto. 0 más. ¿Sí? Cero más. Si quieren ser más específicos, si ponen cero igual está bien. No creo que además va a ser multiplicación, así que no van a tener esa necesidad de aclarar, va a estar ahí. Si dice ya dice cero más o dice cero, esa es la respuesta. ¿Qué otra opción? Si no se acuerdan cómo es la gráfica. Ustedes piensen, ¿se acuerdan de la propiedad de elevar a un exponente negativo? Por ejemplo, e a la menos 100 Aplica la ¿saben cuánto inversa. es? Exacto. Este numerito que está acá que escribí en rojo, ¿les parece que es chiquito o grande? ¿El de abajo? El rojo este que puse acá. Grande. Bueno, Yo lo el veo como rojo más entero. chiquito en realidad. O sea, va a ser muy chiquito, es decir, va a ser 1 dividido un número muy grande. Lo que estoy queriendo decir es, no me acuerdo cómo se comporta la exponencial, pero yo sé que cuando le meta acá menos 1.000.000, va a ser 1 dividido e a la 1.000.000, e a la 1.000.000 va a ser monstruosamente grande, me va a dar algo que es muy chiquitito. ¿Se entiende cómo estoy intentando darle herramientas para identificar a dónde tiende un límite, si no se acuerdan de la gráfica? ¿Sí? No quiere decir que vale Sí, ¿cómo e a razonar la de menos un para millón. Es dividirlo? que a medida que vos agrandes este en negativo, el resultado va a ser cada vez más chiquito. Entonces, cada vez más chiquito, la definición es tiende a cero. ¿Sí? ¿Alguna duda? No. Bueno, asumo el silencio como un no.
Fue fantástico la explicación, profe. Ya podemos hacer la segunda revisión. Me dijeron eso en el chat, seguro. Paso. No me De fijé. acuerdo, Seguro profe. que No, sí entonces, respondimos, profe, ¿hasta qué dijimos que tema no entra en había la duda. segunda Estaba muy revisión? buena la explicación, sí. No, estoy jodiendo. Pregunten, aprovechen a preguntar. Me voy a fijar en el chat por las dudas. No, yo quedé recalculando todavía, por eso no dije nada. No sé si hay alguna otra duda. Yo puedo seguir. No sé, Hugo, si pensabas seguir con algo de Bueno, teórico. bien, seguimos con órdenes de infinito. Órdenes de infinitos. A ver, ¿se ve en mi pantalla? Dice que sí, ¿no? Sí, profe, se ve. Se ve, sí. ¿Están viendo la sección 6.5, órdenes de infinitos? Sí, correcto. Sí. Ah, bien, bien, veamos acá primero un ejemplo. Yo tengo acá un ejemplo de dos funciones. Ahí. Dos funciones, digamos, tomemos f de x igual x cuadrado, bien conocida, y función g de x, x cubo. Ambas funciones, si yo les calculo el límite cuando x tiende a más infinito, me da más infinito, y la función de x3, cuando x tiende a más infinito, también da más infinito. Ambas dan más infinito. Ya de paso les digo que cuando el límite de una función da infinito, vamos a decir que la función es un infinito. O sea que acá tenemos dos ejemplos de funciones infinitos. Dos infinitos. Ambas funciones tienden a más infinito. No importa que tienda una más, otra a menos, pero si tiende a algún tipo de infinito, decimos que son funciones infinitas. Pero esas funciones tienden a más infinito de manera diferente. Si se acuerdan los gráficos de x2 y x3, acá tengo cuando dimos las funciones potenciales, ¿tá? Acá, por ejemplo, estoy comparando x2 con x4, ¿sí? Son parecidos los gráficos. X2 con X3 de abajo en la parte positiva, ¿tá? Son bastante parecidas, pero hay algunas diferencias. Por ejemplo, el X4 yo veo que crece más rápido que X2. Por ejemplo, cuando X vale 2, el X2 recién da 4, pero el X4 va a estar por allá arriba en 16, crece mucho más rápido X a la 4 que X2. ¿Tá? Y x3 que estábamos trabajando recién, cuando la x vale 2, me da 8. ¿No? O sea que tiende a más infinito, pero parece que tiende más rápido que x2. ¿Tá? Va tomando valores mucho más rápido. A ver, tomemos acá una tablita de valores. X, yo tomo f de x y tomo g de x. ¿Tá? La f era elevar al cuadrado, g era elevar al cubo. Tomo 1, en 1 elevar al cuadrado, elevar al cubo, da lo mismo. ¿Tá? Recordar que f de x es x cuadrado, pero g de x es x cubo. Cuando x vale 1, dan lo mismo, pero en 10, acá me da 100 y acá ya me está dando 1000, 10 veces más. ¿Tá? Si yo acá tomo 100, ¿tá? Bueno, acá me van a quedar 10.000, 4 ceros. Pero acá
me van a quedar, es a la 2 y lo llevo a 1.000.000. ¿Tá? Vemos la diferencia, es muy fuerte. O sea, si tienden ambas a más infinito, tienden de manera diferente. Una cosa es x3 y totalmente otra, mucho más lento, es x2. Entonces, es importante poder comparar esas funciones. ¿Quién tiene un orden de crecimiento mayor y quién tiene un orden de crecimiento menor? Un criterio para comparar esos órdenes de crecimiento, bueno, armando una tabla de valores, pero no vamos a estar, necesitamos algún método práctico. ¿Tá? No vamos a armar una tabla de valores cada vez que tengamos dos funciones. ¿Cómo podemos comparar dos funciones para determinar quién tiene mayor orden de crecimiento y cuál tiene menor orden de crecimiento? Dos funciones que tiendan a más o a menos infinito. Una forma de hacer esto es considerar el cociente de esas funciones. Si yo hago el cociente de x2 sobre x3, la que tiene mayor orden de crecimiento está en el denominador ahora. Aparte lo veo por el exponente que es más grande, 3. ¿Qué pasa si estudio este límite? Bueno, el x2 con x3 se pueden simplificar. ¿Tá? ¿Qué me queda si simplifico x2 con x3? Que tiende a 1 0, te da sobre 0. X. 1 sobre x, ¿no? Porque si x2 significa que es x por x, x3 es 3 veces x, ¿tá? Se van 2 veces de acá, 2 de acá, y me queda 1 sobre x. Y si queda 1 sobre x, ¿cómo se calcula esto? ¿Qué viene a dar? Un número sobre algo que tiende a infinito. Ese da 0. 0. 0 más en 0. este caso. En este caso hasta 0 más. ¿Tá? Pero dio 0. No importa ahora que dé 0. Que sea más o menos, en este caso no nos importa mucho. Ahora, ¿qué pasa si estudio el límite al revés? Cuando mayor orden va a estar arriba en el numerador y menor abajo. Bueno, ahora voy, simplifico y me queda x en el numerador. Me sobra una x, pero ahora sobra en el numerador. ¿Tá? Antes era en el denominador la x, ahora la x está en el numerador. Bueno, sucede que ahora el límite me viene a dar más tiene infinito. 1. Más infinito. Más infinito. ¿Ah? Entonces, ¿qué conclusión podemos sacar de acá? Si la función que tiene mayor crecimiento está en el numerador, a ver si podemos todo junto acá. Siempre da más infinito. Claro, cuando mayor orden está en el numerador, como acá a la derecha, mayor sobre menor, me va a dar infinito. Capaz que da menos, capaz que da más, infinito, eso depende del signo de las funciones. Pero va a dar algún infinito de algún signo. Cuando menor está, cuando la de mayor está en el denominador y menor en el numerador, tiende a 0. ¿Tá? Ese es el criterio que vamos a usar para poder comparar las funciones. Cuando se trate de funciones polinómicas o potenciales, es muy fácil determinar porque nos fijamos en el exponente. La que tiene mayor exponente, la que tiene mayor orden. Pero cuando se trate de funciones como exponencial o la función logaritmo de x, no es tan claro. No veo el exponente, tengo que graficar, armar una tabla, ¿tá? No se ve quién tiene, no está claro acá el exponente, no hay exponente para poder comparar. Para poder comparar estas funciones tenemos una escala de órdenes. Pero primero vamos a ver la definición, bien, de a qué le llamamos, en qué situación decimos que una función tiene mayor orden que otra. Es lo que veíamos recién en el ejemplo de funciones polinómicas.
Decimos que el orden de f es mayor que el orden de g si el límite da infinito de algún signo, más o menos. Si da infinito, quiere decir que mayor orden está arriba, menor orden está abajo. Si me da infinito es porque tengo mayor orden arriba. Si me da cero, es porque tengo mayor orden en el denominador. Segunda parte de la definición. Vamos a decir que el orden de f es menor que el orden de g si el límite me da cero. Y vamos a decir, por último, que son del mismo, parte 3 de la definición, son del mismo orden cuando el límite me da un número real diferente de cero. Tiene que ser diferente de cero, porque el cero estaba en la parte 2 de la definición, ¿está? Cuando da cero es porque tengo mayor orden en el denominador. Si me da 1, 2, menos 1, cualquier número real diferente de cero, decimos que son del mismo orden. Es como si, por ejemplo, estoy dividiendo 2x2 sobre x2, me da 2. Son funciones que tienen el mismo orden. El orden de 2x2 es el mismo del orden de x2. Todo esto que comparamos, los órdenes, siempre es cuando x tiende a determinado valor. Puede ser un número real, puede ser un infinito, como vimos ejemplos. Acá dice x tendiendo a delta, pero delta podría ser, acá tiene que decir por algún lugar, acá es más rápido, bueno, no lo encuentro, pero x, el delta puede ser Ahí dice, infinito, puede profe, ser dice real. próximo a delta o que f de x tiende a más infinito. Ahí va, a delta o a más infinito. Bien, esta es la definición. Y acá hay más ejemplos, x5 sobre x2, igual lo que vimos recién. Entonces, como decíamos, tenemos infinitos principales. Las funciones que tienden a infinito que nosotros dimos en el curso y que conocemos y vamos a comparar, van a ser 3. Antes eran 4, ahora son 3. Vamos a trabajar con la función logaritmo de x. Nosotros sabemos que logaritmo de x, cuando x tiende a más infinito, tiende a más infinito. Acá está el gráfico en rojo, va creciendo. Miren la diferencia entre la exponencial y y logaritmo. ¿Sí? Ven que la exponencial va creciendo mucho más rápido que el logaritmo. ¿Sí? Bien, después la exponencial, como vimos acá, también es una función que tiende a más infinito. Y la que recién estuvimos trabajando, vimos varios ejemplos, potencial, que puede ser x a la 2, x a la 4, x a la 6, x a la alfa. Esas son las tres funciones, los infinitos principales. En cuanto a la comparación de la exponencial con logaritmo, acá el gráfico ya muestra la Es más grande el diferencia. exponencial, claro. La exponencial tiene un orden de crecimiento mucho mayor que la potencial. Ambas tienden a más infinito, pero si hago un cociente de logaritmo sobre la exponencial, la exponencial tiene mayor orden, crece más rápido, ese límite no lo vamos a demostrar acá, se puede demostrar que el límite del logaritmo sobre la exponencial va a dar cero. En cambio, si la exponencial, como acá en el siguiente límite, está en el numerador, entonces ahí me va a dar más infinito, que es coherente con el gráfico que vemos acá, que tiene la exponencial está por arriba. Entonces, en esta escala, vamos a tener que la exponencial va a tener mayor orden de crecimiento que el logaritmo.
La definición ya la dimos y falta la comparación con la potencial. Acá están las tres gráficas juntas. Tomé como comparación, como ejemplo de potencial x2. ¿Tá? Como ven, la potencial va ahí en el medio, entre a la x y logaritmo. ¿Tá? O sea que de las tres funciones, la exponencial va a tener mayor orden de crecimiento. La del medio va a ser cualquier potencial, x a la 2, x a la 3. También podría ser x a la 1 medio, ¿tá? Que es raíz de x. También es un ejemplo de potencial. ¿Tá? Va a quedar acá en el medio, por arriba de logaritmo, pero por debajo de la exponencial. Puede suceder que para alguna función en algún tramo, ¿tá? Me supere la exponencial, pero después, a partir de algún número real, ¿tá? Todo cae en el lugar que corresponde, ¿no? Se acomodan, la exponencial va a quedar por encima siempre, a partir de algún número, en adelante la exponencial va a pasar a ser mayor y se va a empezar a despegar cada vez más de cualquiera de las dos, del logaritmo o de la potencial. Lo mismo en cuanto a logaritmo. Yo podría logaritmo elevarlo a la 2, a la 10, a la 100. Bueno, va a aumentar un poco, capaz que alguno de ellos en algún tramo supere la potencial, pero después a partir de un punto en adelante la potencial va a pasar a ser mayor. Y no importa que sea x2, raíz de x o lo que sea. Bueno, entonces la escala de órdenes, ¿tá? La vemos acá en el teorema 651. Esta escala viene dada solo para más infinito. Solo para más infinito. Cuidado con eso. No se puede utilizar esta escala si la x tiende a un número real, a 1 o a 2. ¿Tá? Tampoco se puede usar si la x tiende a menos infinito. Entonces, esta escala me dice que si la x tiende a más infinito, logaritmo de x, así tenga elevado a la 100, no importa, cualquier número p mayor que 0, a la 2, a la 1, ¿tá? Pero mayor que 0, a la menos 2 no. Siempre va a tener un orden menor que x a la alfa. ¿Tá? Y el alfa otra vez tiene que ser positivo, porque si yo hago x a la menos 2, ya no va a tender. Estamos comparando funciones que tienden a más infinito. ¿Tá? Y si yo admito un exponente negativo, va a tender a 0. Entonces no va a ser mayor que el logaritmo. En vez de estar acá, tendría que caer por abajo. ¿Tá? No va a quedar en el mismo lugar. El alfa tiene que ser positivo. Y por último, exponencial. La base tiene que ser mayor que 1. Por ejemplo, e a la x. Recordar que el número e es mayor que 1, es aproximadamente 2,7. Cualquier base, puede ser un 2, puede ser cualquier base mayor que 1. En cuanto al logaritmo, también, acá en la escala estamos trabajando con el logaritmo natural. La L mayúscula, ¿tá? Es el logaritmo en base e. Yo puedo cambiar el e por cualquier otro número, pero mayor que 1. ¿Tá? Acá logaritmo en base b con la misma base mayor que 1, con la misma condición, digamos. ¿Tá? Mayor que 1. ¿Tá? Lo mismo, puedo cambiar acá este logaritmo, la base, y queda igual como un infinito de menor crecimiento que las otras dos. Se mantiene el orden. Bueno, este es el teorema. Entonces, ¿para qué sirve este teorema? Con este teorema yo puedo calcular límites de cocientes. Por ejemplo, si a mí me piden calcular el límite de logaritmo de x sobre x2. Bueno, según la escala, logaritmo de x
tiene menor orden de crecimiento que x a la alfa, que x2. Y si mayor orden está en el denominador, menor arriba y mayor abajo, todo tiende a cero. Entonces, con la escala no tengo que demostrar más nada, me argumento con la escala, porque los órdenes, el orden, la función de mayor orden está en el denominador. Lo mismo si fuera logaritmo de x sobre x. Ahora yo tengo x a la 1. O logaritmo de x y raíz de x. Porque raíz de x es x a la 1/2 en este tercer ejemplo, ¿no? Acá estamos dividiendo logaritmo de x sobre x a la 1/2, porque dice raíz de x. X a la 1/2 es el alfa es 1/2 mayor que 0. Es potencial de exponente mayor que 0. Tiene mayor orden que el logaritmo. ¿Tá? Por eso ese límite también me da 0. Cuarto ejemplo. X a la 100 sobre e a la x. El e a la x tiene mayor orden, es exponencial, ¿tá? Con base e, 2,7 aproximadamente mayor que 1, y x a la 100 es potencial, la del medio, con alfa igual 100 mayor que 0. Entonces, si tiene mayor orden el denominador, todo tiende a 0. Bueno, así es como trabajamos Profe, con los perdón, una órdenes. pregunta. ¿Sí? Por justo no escuché. El 2 es porque el x a la alfa puede ser x a la 1 y ahí ya la x nomás puede ser mayor al logaritmo de x. El 2, El ¿cuál? segundo orden, logaritmo de x, eh, el orden del logaritmo de x Ah, menor que el orden de x. claro, el De, logaritmo de no, de arriba para x, abajo, ¿no? No sé, porque tú sumado está más estás abajo. hablando del 1, 2, 3, 4, del quinto ejemplo, No, del segundo. del segundo. Sí, Logaritmo de x menor que x, ¿no? Porque el orden de x es x a la 1. Es ahí va eso. potencial de exponente 1. ¿Ah? La x es x a la 1. Y el de abajo es x a la un El medio y sigue siendo claro, mayor ah, que el ahí logaritmo. va. Está perfecto. Muy bien, Bueno, porque no se había escuchado acá, raíz creo que de fui yo. x es x a la 1/2. O sea que el alfa es 1/2, es mayor que 0, está todo bien, y es potencial, tiene mayor orden que el logaritmo. Muchas gracias, profe. Consulté Bueno, siempre entonces, teniendo a más infinito con solo a orden. más O infinito. sea, solo cuando es más Solo, infinito aplico orden. Bien, solo para gracias. x tendiendo a más infinito. Bueno, a ver si ya podemos. Ajá, falta otra cosita más. Antes de pasar al práctico, nosotros decíamos que cuando x tiende a más infinito, todo polinomio es equivalente al término de mayor grado. Lo mismo pasa acá si yo tengo que sumar, tengo que calcular un equivalente de una función o una suma de funciones de distintos órdenes. Si, por ejemplo, yo tengo que buscar un equivalente de 2x a la 3 más logaritmo, no, vamos a poner más e a la x. Bueno, Da E a la X, ese e a sería. la x tiene mayor orden de crecimiento, así que el equivalente va a ser e a la x. Como decíamos siempre, esto vale solo para más infinito. Me quedo con la función que tiene mayor orden de crecimiento.
Si me aparece una suma de logaritmo de x, ponerle que sea la 3, ¿tá? Menos 2x más 1. ¿Quién tiene mayor orden de crecimiento acá? El menos 2x. Menos 12. Claro, el equivalente va a ser menos 2x porque es una potencial, ¿tá? Y contra logaritmo. No importa que diga x a la 3 o aunque diga x a la 30, no cambia nada. Y bueno, y así siempre, ¿no? Si tengo que, no sé, el logaritmo con la exponencial va a pasar lo mismo. Eso es lo que dice el teorema 652. Cuando tenemos un límite de dos funciones, Profe, ¿sí? ¿le puedo pedir volver un cachito para atrás? Que no entendí lo de en 2x a la 3 más e a la x es Sí, equivalente a e a la x. ¿Por qué e a la x mayor que el 2x si quedaba por abajo en la gráfica? no, al Ah, revés. no, perdón, la exponencial queda por... Claro, la Siempre me tengo que exponencial guiar por esto. ¿Cuál por quedaba esta, en la gráfica? esta escalita, esta escala de estas tres funciones. Logaritmo, la de abajo del todo, exponencial, la de arriba del todo. La potencial está en el medio. Exponencial, Es lo mismo que la la mayor. grafiquita, ¿no? Es lo que teníamos acá. La exponencial arriba del todo, Está, potencial en el medio y logaritmo logaritmo abajo. abajo del todo. Ahora entendí perfecto, gracias. ¿Tá? Entonces, cuando tengo dos o tres funciones y la x me tiende a más infinito, el equivalente es la que tiene mayor orden de las tres, o de las dos que tenga. Bueno, muy bien, vamos al práctico. Acá está la misma gráfica, exponencial, potencial, logaritmo. Acá está la escala. Como les decía, puede ser b a la x, puede ser un caso particular, e a la kx. Ah, bien, a ver una cosita más en la escala, algunos detalles. Sí, podemos agregar x a la alfa. Bueno, no hay mucha cosa más para agregar en realidad. En vez de x le puedo poner 2x, 3x, cualquier número positivo por x. ¿Ah? Cualquier número positivo por x. Lo mismo acá, puede ser 3x, 4x, eso no cambia nada. Bueno, sí, vamos al práctico. Bien, 6.4. X tendiendo a más y a menos infinito también. Vamos a ver cómo resolvemos el menos infinito. 6.4. Vamos primero con más infinito. Después estudiamos el menos. Si la x me tiende a más infinito, el numerador 2x2 menos 3x va a ser equivalente al término de mayor grado, que es 2x2. Incluso esa equivalencia vale también para más y para menos infinito. Ahora, sucede que en menos infinito no teníamos escala para menos infinito. ¿Qué pasa? ¿Por qué no? ¿Por qué esta escala no la puedo usar para menos infinito? Y hay varias razones. Primero, que logaritmo de x en menos infinito no existe. ¿Ah? Para que exista logaritmo de x en menos infinito, le tengo que agregar valor absoluto. Después, el x a la alfa podría ser x a la 1/2. ¿Ah? X a la 1/2 es lo mismo que raíz de x. No se puede hacer raíz de un número negativo. Esta función podría no existir. ¿Ah? Entonces, no la puedo ubicar en una tabla si no me existe. Tiene que existir. Entonces, se puede
armar una escala para menos infinito, pero esa potencial tiene que existir. A ver, yo la tendría por acá, esta escala, para el caso de menos infinito. A ver, ¿dónde estará esto? Se me perdió. No, esto nosotros ya lo dimos. Por el equivalente, ya lo hablamos. Bueno, no importa, lo armamos de nuevo. Vamos a armarlo acá. Para menos infinito. Esta que está acá es cuando x tiende a más. Para menos infinito, si x tiende a menos, me va a quedar así. El orden del logaritmo, pero con valor absoluto de x, elevado a la p. ¿Tá? P mayor que 0. Va a ser menor que el orden de x a la alfa, pero solo si existe. ¿Esto qué significa? Que no puede ser raíz cuadrada, tendría que ser raíz cúbica, ¿tá? X a la 1/3, podría ser raíz quinta, el índice tiene que ser impar, ¿tá? No puede ser raíz cuarta, raíz cuadrada, y a su vez esto es menor que el orden. Yo no puedo ubicar e a la x acá en menos infinito, porque si la x tiende a menos infinito, el e a la x no me tiende a más, va a tender a menos. Entonces acá tiene que ser e a la menos x, o a la menos 2x, menos 3x. Tiene que haber un menos ahí. ¿Tá? En menos infinito nos queda una escala así, ¿tá? Condicionada a que exista la potencial. No olvidar de este menos y del valor absoluto para el logaritmo. ¿Tá? Así nos queda para menos infinito. Profe, no entendí lo del menos, lo de la e a la menos x. Es como que Bien, lo terminás dando vuelta a positivo. sí, es así. Porque si la x tiende a menos infinito, con este otro menos, el menos dos veces, el menos de la x y el menos que le pusimos adelante, termina dando esto de acá, termina tendiendo a más infinito. Ah, Es por eso, es justamente para cambiarle el signo al exponente, ese menos. Ah, puede ser menos 2, menos 3x, pero tiene que ser negativo. Porque recordar que el límite de e a la x, si no le ponemos el menos, solo e a la x, cuando x tiende a menos infinito, me tiende a 0. Va a ser al revés. ¿Tá? Si no le ponemos el menos, el e a la x quedaría acá abajo del todo. ¿Tá? El orden de e a la x. ¿Tá? Porque ni siquiera lo puedo ubicar en la escala, porque en la escala es para comparar funciones que tienden a infinito. Y el e a la x tiende a 0. ¿Tá? Es una constante por debajo de, o sea, una constante nula además. Así que no va a quedar como la mayor. Para que quede de mayor orden hay que ponerle este menos. El menos infinito va con menos. Bueno, entonces ahora sí volvemos al ejercicio que estábamos trabajando cuando x tiende a menos infinito. Ay, se me perdió. A ver. Era el 6.4, creo que era que estábamos haciendo, ¿no? Sí, 6.4, acá está. Bien, como para menos infinito la escala, acá tenemos logaritmo con valor absoluto, la puedo utilizar, ¿tá? Tanto para más como para menos. La potencial es x cuadrado, existe en los dos casos, solo no existe cuando es x a la 1/2, ¿tá? No existe en menos infinito. Así que tanto para más infinito como para menos infinito, potencial tiene mayor orden que el logaritmo. Así que nos quedamos con, de estas dos, elegimos x2.
Y de las primeras dos nos guiamos por el exponente. Son ambas potenciales. Bien, entonces reemplazo las dos funciones en un cociente, eso se puede hacer, sustituir por el de la función de mayor orden, el equivalente, y me queda 2x2 sobre x2. ¿Está? Profe, Ignoramos el me entró una logaritmo. duda, Sí, perdón. sí, Eh, sí, el ejemplo de hoy, uno de los primeros, a ver, porque no me acuerdo bien, pero la diferencia era que era un polinomio, tipo era ponerle x menos 3 menos un cociente de polinomio. Por eso era que no podíamos sí, hacer sí, equivalencia de entrada. sí, sí, porque había una resta. Si era f menos g, por más que yo le conozca los equivalentes a cada uno, no se puede reemplazar ninguno, porque hay una resta. Cuando hay un Era cociente, una función, resta de funciones. Claro, acá tenés claro, acá hay un cociente, una un división. cociente completo. Está ¿Tá? perfecto. ¿Tá? Era eso, gracias. Le busqué el equivalente de todo el numerador entero. ¿Tá? Todo el numerador le encontré un equivalente que era 2x2, Claro. un equivalente de todo el denominador, ¿tá? Que me había quedado x2, y fui y reemplacé cada cosa. Ahí va, profe, gracias. Después lo que hicimos acá, tachar x2 con x2, simplificamos y ahí me quedó el resultado. ¿Tá? Lo mismo que veníamos trabajando, pero ahora con la escala, con las dos escalas que tenemos, para más y para menos infinita. A ver si vale la pena alguno más de estos. Bueno, acá hay otro, el b. Aparece raíz de x, pero raíz de x es x a la 1/2, es una función potencial. Después tengo x a la 4, otra vez función potencial. Y logaritmo de x. ¿Tá? De todas estas tres funciones, logaritmo es la que tiene menor orden, y de entre estas dos potenciales, x a la 1/2, ¿tá? Esto es con exponente 0,5, y esta tiene exponente 4. O sea que x a la 4 es la que tiene mayor orden de las tres, porque es potencial y porque tiene exponente 4. ¿Tá? El logaritmo, la menor de todas. En el denominador hago lo mismo, busco entre x2 y e a la x, observar que va con signo y todo. El término del equivalente es menos 3x4, ¿tá? Menos 3x4, todo entero. En el denominador el exponente, la función de mayor orden es menos c a la x, porque la otra es potencial, la del medio. La exponencial siempre es la de mayor orden. Entonces me queda menos e a la x. Bueno, entonces ahora conozco el equivalente de todo el numerador, que dijimos menos 3x4, el equivalente de todo el denominador, menos c a la x, y ahora otra vez me quedó un cociente de dos funciones que tienden a infinito. Pero recordar que la exponencial tiene mayor orden que potencial. ¿Tá? Potencial va en el medio, exponencial es la de mayor. Por eso, acá me quedó mayor en el denominador y menor arriba. Así que el resultado es 0. ¿Por qué el 0 más? Porque es menos dividido menos. Menos 3 arriba y menos que precede a la exponencial, menos dividido menos, me termina dando más. ¿Está claro esto? Sí. Bueno, el resto todo igual. Todo igual. Potencial, exponencial. No sé, no vale la pena seguir con esto. Vamos al siguiente tema. Bueno, podemos ver el 6.5. Alguno de estos. Y vamos al 6.7, 6.5.
Un momentito. Bien, entonces dice X por E a la menos X. X por E a la menos X. La X tendiendo a más infinito. ¿A qué me tiende la X? A más infinito. Y E a la menos X, bueno, si la X me tiende a más infinito, acá está. Si la X me tiende a más infinito, el menos X, por el menos que precede a la X, termina tendiendo a menos infinito. Menos infinito. Si se acuerdan las propiedades de la función exponencial, a ver, yo la tenía por acá a Sí, E a mano. la menos infinito da 0. Ahí está. Vamos a repasar un poquito esto porque ahora lo vamos a usar mucho. Entonces, las propiedades que hay que recordar bien de exponencial y de logaritmo. Lo puedo resumir acá en esta tablita. X, e a la X. Si la X me tiende a menos infinito, la exponencial me tiende a 0 más. ¿Ah? Vemos acá, por arriba. Si la X me tiende a 0, la exponencial me tiende a 1. Ahí, en 0, 1. Si X me tiende a más infinito, la exponencial tiende a más infinito. Lo veo acá. Las tres propiedades más importantes de la exponencial que usamos ahora para el cálculo de límites. Esto en cuanto a la exponencial. Ahora, logaritmo. Si X ahora no puede tender a menos infinito porque el logaritmo no existe en menos infinito, pero sí puede tender a 0 por derecha. Si X tiende a 0 por derecha, el logaritmo tiende a menos infinito. Si la X tiende a 1, logaritmo tiende a 0. La raíz está en 1. Y si la X tiende a más infinito, logaritmo tiende a más infinito. O Bien, sea, es totalmente inverso una propiedad con exact- la otra. Totalmente. exactamente. Menos el Sí, último caso que es igual. sí, sí. Porque al ser función inversa, se invierten las propiedades. Después, e a la menos x. ¿Tá? Eh, X, e a la menos x. En menos infinito me da más infinito. Acá está. En 0 da 1. Y en más infinito me da 0 por derecha. Estas tres propiedades las tienen que tener ahí cerca a mano. Ahora las vamos a usar. Esta última, ¿qué se llamaría? Exponencial inversa. Eh, no sé. E a la menos x. No tiene ningún nombre especial. Puede ser menos 2x, no cambia nada. Pero tiene que ser negativo ahí. Bueno, volvemos al ejercicio. Entonces dijimos, x tiende a más infinito, esto tiende a más infinito. A ver, e a la menos x, ¿a qué tiende cuando x tiende a más infinito? A 0. Cero A por 0. derecha. 0 por derecha. Así que tenemos el producto, la multiplicación de un infinito por 0. ¿Qué dice la tabla de productos de infinito por 0? Página 108. Acá, productos, la del medio, Indeterminado. indeterminado. Infinito por 0, indeterminado. Último renglón de la tabla 108, productos. Bueno, vamos a ver cómo resolvemos. ¿Por qué no puedo usar órdenes acá? Bueno, no puedo usar órdenes porque tengo un producto. Y para usar órdenes, el teorema de
de que mayor orden está arriba o abajo, tiene que ser un cociente, ¿no? Si mayor orden está en el numerador, tiende a infinito. Si mayor orden está en el denominador, me tiende a cero. Pero tiene que haber un cociente, numerador, denominador, y acá no tengo cociente, acá tengo un producto. Entonces, para aplicar el orden, la escala de órdenes, lo puedo convertir, busco un método, alguna forma de convertirlo en un cociente. Ahora, me puedo acordar que el e a la menos x se puede escribir como 1 sobre e a la x, propiedades de función con exponente negativo. Pablo les decía recién, ¿se acuerdan? 2 a la menos 3 es 1 sobre 2 a la 3. Se invierte y se cambia el signo. Así que vamos a utilizar esa propiedad. E a la menos x es lo mismo que 1 sobre e a la x. Acá está. Cambiamos la exponencial por el inverso, pero quedó ya e a la x. Después multiplico el x por el 1, me queda x en el numerador, x sobre e a la x, y ahora ya convertido en un cociente, busco de las dos funciones quién tiene mayor orden. En este caso la exponencial tiene mayor orden que la x potencial. Observar que ahora la x ya no tiene menos, puedo usar la primera escala que vimos, función exponencial, para más infinito, tiene mayor orden está en el denominador, el resultado es 0. ¿Está claro esto? Aplicando propiedades de funciones con exponente negativo, lo llevamos a un cociente y después la escala de órdenes como siempre. Este es un ejemplo de un indeterminado que no habíamos tenido hasta ahora, infinito por 0. El resto del ejercicio, bueno, en menos infinito. A ver, veamos cómo resolvemos para menos infinito. En menos infinito, a ver a qué nos tiende cada factor. La x tiende a menos infinito. E a la menos infinito, cuando la x tiende a menos infinito, ¿qué decía la tabla? La última que vimos. Da más infinito. Más infinito. Más infinito. Más infinito por menos infinito, ¿qué me va a dar? Productos de infinitos. ¿Es un indeterminado también? A ver, si yo tengo un menos 100 por más 100. ¿No se entiende a qué va a tender esto? Menos infinito, profe. Claro, esto va a ser menos 10.000. Infinito por infinito es infinito. Y después con regla del signo. Tiene que estar acá en la página 108. Productos infinito por infinito. Acá está infinito por menos infinito da infinito. Con regla del signo. Indeterminado es cuando es infinito por 0. Así que en menos infinito no hay necesidad de aplicar ninguna propiedad, ninguna escala de órdenes, nada. Es un límite determinado. Infinito por más, menos por más da menos infinito. Bueno, las otras partes de este ejercicio se resuelve igual. No tiene nada nuevo. La parte B y parte C es todo lo mismo. Igual. En el primer caso utilizo la propiedad de la exponencial, la llevo al denominador por escala de órdenes, y en el segundo caso es un infinito determinado. .6 es parecido al que vimos recién acá con Pablo, muy, muy parecido, lo dejamos. Vamos al 6.7. El 6.7 y el
6.8 son los más difíciles. Son los más difíciles, hay que practicar esto. Hay más acá en la sección 6.6 de este tipo. Son los más difíciles 6.6 y 6.8 de toda la sección. Vamos con 6.6. Pero tu idea, Hugo, es que lo practiquen y verlo la semana que viene o hacemos alguno. Ahora hacemos uno, el 6.7, que todavía Ah, son 1 hora y como dijiste media. 6.6, ahí va, está, Ah, me 6.6. equivoqué. Capaz que, a ver. Sí, era 6.7 acá dice, Es 6.7. ese No, correcto el lo que te digo. 6.6 es como vieron contigo recién. Ah, por eso. Esto no tiene nada nuevo. A más infinito trabajan con la parte donde dice positivo, en este caso sería la de abajo, y en menos infinito trabaja con la otra. Después, por las escalas de órdenes, eligen el de mayor. El 6.7, vamos 6.7. Los más difíciles son 6.7 y cambio de variable 6.8. Veamos el 6.7. Acá está. Me dice límite, porque ¿qué es lo que tiene de difícil esto? Que ahora hay que discutir casos, porque aparecen funciones con parámetros, con A y con B. Entonces no queda claro quién tiene así a primera vista cuál de las funciones tiene mayor orden, porque hay un parámetro ahí en el medio. Porque yo miro acá el numerador, yo veo las tres funciones de la escala, ¿no? El exponencial, que es la que tiene mayor orden, ¿tá? Después veo potencial, ¿tá? Es la que tiene la del medio, y aparece el logaritmo. ¿Tá? Si yo miro así, digo, bueno, la exponencial es la que tiene mayor orden, ¿sí? Pero, ¿y si la A vale cero? Si la A vale cero, entonces este término no existe. La de mayor orden pasaría a ser bx2, la potencial, porque A vale cero. Pero si B vale cero también, hay un caso cuando las dos valen cero. Se podría dar el caso cuando A vale cero y B vale cero, porque no sabemos cuánto vale A y B. Entonces, si la B vale cero, esto no existe. Entonces, la de mayor orden parece, al final termina siendo logaritmo. ¿Tá? Entonces, eso es lo que hay que discutir casos. Pero acá me dice que el límite tiene que dar 1. Es dato de la letra del ejercicio. El Eso quiere ejercicio decir que dice que, numerador y denominador son iguales. ahí va, hay que empezar por ahí. El resultado dice que es 1. ¿Y cuándo da 1 un número diferente de 0? En el caso 3, cuando son de igual orden. O sea que ya tiene que ser Entonces, cero. yo ya tengo el dato de que tienen que ser del mismo orden. Al final, tengo que buscar la combinación de A y B para que me queden del mismo orden numerador y denominador. Por Ahora, ejemplo, si en fuera el denominador, A0 sí, en el y denominador B3, está claro. Empecemos por ahí más fácil. El denominador. ¿Quién tiene mayor orden en el denominador? 3x2 y logaritmo 3x2, de x. El 3x2. 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 Entonces, si yo lo reemplazo por el término, por el equivalente, quiere decir que el logaritmo lo puedo sacar, que tiene menor orden. Lo saqué al logaritmo. No me sirve de nada porque tiene menor orden, lo puedo ignorar. No existe logaritmo. ¿Está claro eso, no? Sí. Logaritmo tiene menor orden que la exponencial, que la potencial, ¿tá? Como tiene menor orden, de estas dos, del 3x2 más logaritmo, el equivalente es 3x2. El logaritmo tiene menor orden, lo puedo ignorar, no existe, lo saqué del juego, me quedó solo 3x2. Ahora, la Y el letra dice, logaritmo del numerador también lo puedes sacar ya. también lo puedo sacar, tiene razón. Bueno, ojo, porque si el A y el B valen 0, el único que va a quedar es logaritmo, Sí, pero si ¿no? tienen Pero que no ser da del mismo uno. orden, Ahí por menos va. que B no Muy va a valer bien, No da muy cero. uno. bien.
Muy bien, tiene que dar 1. Entonces, ¿de qué tipo tiene que quedar arriba? Para que me queden del mismo orden. Potencial. 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 No puede Potencial. quedar ni exponencial ni logaritmo. Tienen que Tiene que ser quedar B del o mismo 3. orden. ¿Tá? Si abajo tengo potencial, arriba va a tener que ser también potencial para que queden del mismo orden con un límite diferente para que quede un número real diferente de 0. ¿Está claro? Tienen que quedar del mismo orden. Si abajo me quedó potencial, arriba tiene que ser potencial. Esto no puede estar y esto tampoco puede estar. O sea que ya puedo deducir que A tiene que valer 0 para Claro. ignorar, para cancelar la exponencial, para que me quede del mismo orden. Y para que quede uno, tiene que ser B3, no hay otra. B tiene que valer 3, el único caso, para que el límite me dé 1. Se me van a ir x2 con x2, me va a quedar B dividido 3. Ahí están los valores. A vale 0 y B vale 3. ¿Está claro esto? Sí. Hay que discutir casos. Acá había un logaritmo. Así. A igual 0, B igual 3. A ver, alguno más de estos. A ver, del Profe, a mí repartido. me entra una duda ahí con el planteo del ejercicio cuando están, que dice P mayor a 0, alfa mayor a 0, B mayor a 1, beta mayor a 0. Esa información, eh, ¿para qué, para qué sería? Es de la escala de órdenes, o sea que acá vos podrías tener logaritmo de x elevado a Ah, la es de la 2. escala de orden, va más Sí, arriba. Yo sí, lo sí. había enganchado con ejercicio y no lo No, no, encontraba. no, 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 Ahora no, no, sí. esto es parte de la escala. ¿Tá? Está perfecto, no dije nada, gracias. Porque esta escala es un poquito más completa, tiene un beta ahí, beta a la x, ¿tá? En vez de b a la x, b a la beta x. Claro. O sea, puede El último ser sí que no sé dónde va. El gamma, creo que. No, este delta de acá quedó de la O delta. escala anterior que tenía 4 funciones x a la delta x. Esa Ah, función la sacamos. Gracias, profe. Lo simplificamos a 3 funciones, una escala de 3 en vez de 4. Eso quedó de antes. Acá está el x a la delta x que la saqué. ¿No? Acá está la cuarta función que estaba antes. Ahí se me borró. Bueno. Ajá, acá. Y vamos esto lo sacamos, al repartido, alguna más de estas. O hacer cambio de variable, ya que estamos. 10 minutitos tenemos. Podemos hacer cambio de variables. Vamos a hacer cambio de variable. 6.8. A ver si nos da el tiempo. La ¿Cuál anterior. hacemos? ¿El A? Ya que lo resolvimos tan rápido, nadie se quejó, nada. Estamos volando hoy. Es uno de los tiempos más difíciles. Vamos con el A. Cambio de variable. Capaz que lo resolvemos rápido este también. Bueno, yo tengo este límite, x2 por logaritmo de x. Vamos a ver qué tipo de límite tenemos. Si es determinado, indeterminado. x2 dice, si la x tiende a 0 por derecha, x2 me tiende a 0. Logaritmo de x cuando x tiende a 0 por derecha, la tablita que dimos hoy para logaritmo en 0 por derecha que dice, 1. no, así era, x logaritmo de Menos infinito. x en 0 por derecha era menos infinito.
¿tá? En 1 daba 0 y en más infinito, más infinito. Así es logaritmo. En 0 por derecha me da menos infinito. 0 por infinito, Pero, Indeterminado. indeterminado. Ojo, indeterminado, 0 por infinito. Sucede que el factor izquierdo me tira hacia 0, ¿tá? El izquierdo, el x2 hace fuerza hacia 0. Pero el logaritmo de x, no, vamos a hacerlo así. Por un lado hay una tendencia hacia el 0, pero por otro lado hay una tendencia a menos infinito. Tiran para distintos lados. No se sabe para dónde va a ir. Si fueran las dos funciones hacia 0, da 0. Las dos hacia menos infinito, o una menos y otra más infinito, no importa. Ahí queda claro que va a ser infinito, lo que hay que ver el signo. Pero cuando una tira a 0 y la otra tiende a infinito, es indeterminado. Depende de cómo sean las funciones, cuál de las dos tiene más fuerza o capaz que terminan negociando en un número real, ¿no? No sabemos. Bien, es indeterminado. ¿Qué hacemos? Sucede que nuestra x tiende a 0. Ni hablar de escala de órdenes. Conocemos dos escalas, cuando x tiende a más y cuando x tiende a menos infinito. Pero x tendiendo a 0 no hay escala de órdenes. No hay equivalencia para logaritmo de x, al menos nosotros no tenemos en este curso. ¿Qué podemos hacer? El cambio Cuando base. estamos en esta situación, no puedo aplicar ninguna equivalencia, porque no es un polinomio, hay un logaritmo, no se puede aplicar equivalencias con logaritmo. No hay cocientes. Además, la x tampoco tiende a infinito. Está todo mal, no puedo aplicar nada de lo que vimos hasta ahora. ¿Tá? Pero esto lo hacemos en estas situaciones, en límites cuando no encontramos ningún método. Es el último recurso, porque como es más difícil, lo dejamos como último recurso. Cuando ya no lo puedo resolver por ningún método, hago un cambio de variable. ¿Tá? Cambio de variable. Voy a cambiar la variable x, que me tiende a 0, por otra variable que me tienda a más infinito, para poder aplicar escala de órdenes. La escala de órdenes, recordar, es cuando la variable tiende a más infinito. Nosotros en realidad dimos otra también para menos, ¿tá? Pero vamos a intentar usar la que es más sencilla, porque la que dimos para menos infinito está condicionada a varias cosas, ¿no? De que me exista la potencial, que el logaritmo tenga valor absoluto. La que tiende a más infinito no tiene esas condiciones. Así que siempre tendemos a hacer un cambio de variable que me lleve a la primera escala de órdenes. Que la variable termine tendiendo a más infinito. Ese es el objetivo. ¿Tá? La variable nueva que voy a usar ahora tiene que tender a más infinito. Yo tengo una variable que me tiende a 0 más. ¿Cómo puedo a partir de esa variable armar una nueva variable? Le voy a llamar y, que me tienda a más infinito. Tiene que haber una relación entre una y otra. Pues yo tengo que, el x2 lo tengo que representar en la nueva variable. El logaritmo de x me va a quedar logaritmo de algo en la nueva variable. Hay una relación entre la variable x y la variable y. ¿Cómo hago ese cambio de una a la otra? Es un inverso, ¿no? 1/x tendiendo a más infinito va a quedar. Claro, yo sé que si la x tiende a 0, el inverso va a ser más infinito. ¿Tá? El inverso de 0 como que... ¿tá? Entonces, yo sé que lo voy a escribir así, pero todos entendemos que no estoy dividiendo sobre 0, no se puede dividir, ¿no? Pero 1 sobre algo que me tiende a 0 me va a dar algo que tiende a infinito. ¿Tá? Y al revés, ¿tá? Si yo tengo un 1 que me tiende a infinito y quiero que me tienda
Le hago el inverso del infinito, es como un cero. El inverso de cero, infinito. Estos dos se pueden cambiar de lugar. Entonces, recordando que el inverso, o sea, necesitamos una variable de cero, pasarla que tienda a más infinito, vamos a usar esta propiedad del inverso. Entonces, la vamos a definir, la nueva variable, como la inversa de la variable anterior. 1 sobre x. Si la x me tiende a cero, porque así era la variable vieja, x tendiendo a cero, 1 sobre algo que tiende a cero me termina tendiendo a más infinito. Si la x tiende a cero más, la y tiende a más infinito. Y esto, por lo menos, me permite mejorar la variable. Corregimos, vamos a llegar a una variable que va a tender a más infinito, vamos a estar en las condiciones de la primera escala de órdenes. La variable tiene que tender a más infinito, con este cambio de variable. Ahora encontramos la nueva variable, y igual 1 sobre x, sabemos que tiende a más infinito. Ahora hacemos el cambio de la variable x a la variable y. ¿Cómo hacemos este cambio? Primero que todo, en el planteo nuevo, yo ya voy escribiendo que la y me tiende a más infinito. En vez de x tendiendo a cero, ahora ya planteo que y tiende a más infinito. Dijimos que y es igual a 1 sobre x. Eso significa que si despejo la x, va a ser 1 sobre y. Estas dos cosas siempre se pueden cambiar de lugar. Si yo tengo 6 dividido 2 es 3, lo puedo decir que 6 dividido 3 es 2. Cambio el 3 con el 2 de lugar. Así que x es 1 sobre y. Cada vez que me aparezca x, lo voy a cambiar por 1 sobre y. Despejo la variable anterior, me va a quedar una expresión en la variable nueva, y esa es la que tengo que sustituir en todas las veces que me aparece x. Como decía x cuadrado, me va a quedar 1 sobre y cuadrado. En vez de x cuadrado, 1 sobre y. Y donde dice logaritmo de x, lo cambio por logaritmo de 1 sobre y. Cambié la x por 1 sobre y. Esto que dice acá. Todas las x de la expresión anterior cambian por 1 sobre y. Bueno, ahí acá llegamos al final, al nuevo límite, que todavía no me quedó una división, no puedo aplicar la escala de órdenes, pero al menos corregimos la tendencia de la variable. En vez de tender a cero, ahora me tiende a más infinito. Parte del trabajo ya lo terminamos. Ahora vamos a aplicar propiedades conocidas del logaritmo. Vamos a transformar como se pueda toda esa expresión para que me quede un cociente. Y después ya lo termino de resolver por escala de órdenes. Por ahora tengo un producto. No necesito transformar en cociente. ¿Qué propiedades puedo recordar acá? Yo tengo logaritmo de un cociente, de a sobre b. Si se acuerdan, había una propiedad que decía logaritmo de a sobre b es lo mismo que logaritmo de a menos logaritmo de b. Logaritmo de un cociente es la resta de dos logaritmos. Bueno, entonces logaritmo de 1 sobre i se puede desarrollar como logaritmo de 1 menos logaritmo de i. Logaritmo de 1 es 0. Así que al final me termina dando que logaritmo de 1 sobre i es lo mismo que menos logaritmo de i, porque el logaritmo de 1 se canceló. Vale 0. Bueno, así que el logaritmo de 1 sobre i se puede escribir como logaritmo de menos i. Quedó así. 1 sobre i cuadrado por menos logaritmo de i. Ese 1 lo puedo multiplicar por el menos logaritmo de i. Me queda menos logaritmo de i sobre i cuadrado.
con y tendiendo a más infinito. Bueno, llegué a una situación cuando puedo aplicar escala de órdenes. En el numerador tengo un logaritmo y en el denominador tengo una potencial. Mayor orden es el denominador porque es potencial. Si mayor orden está en el denominador, el resultado del límite es 0. Bueno, ahí quedó completo. Cambio de variable. Se hace un cambio para que la variable nueva tienda a más infinito, después todas las propiedades, si es necesario, para llevarlo a un cociente, y después lo último por escala de órdenes. El tema es cómo elegir la nueva variable. Sugerencias. Si la x me tiende a 0 más, dijimos que conviene elegir y, la nueva variable, como 1 sobre x. Para que me quede 1 sobre 0 más, al final termine dando a más infinito. Si la x tiende a 0 menos, ¿cómo voy a elegir la nueva variable para que me tienda a más infinito? ¿Qué sugerencias pueden hacer? Solo el signo me cambia acá. Si yo hago 1 sobre 1 x, sobre así x nomás. cuadrado. Bueno, podría ser, pero alguna más sencilla, porque imagínate si vos cambias 1 sobre x cuadrado, te va a quedar en todos lados, incluso para despejar la x, ¿tá? Porque de acá hay que despejar la x para poder sustituir, ¿te acordás? Entonces, si haces x cuadrado, te va a quedar con raíces, queda complicado, más sencillo. No está mal lo que decís, pero se complica un poco después para trabajar el nuevo límite. Si 1 sobre x me tiende a menos infinito, ¿cómo hago para cambiarle el signo? Menos 1 uno. a la menos x. Menos 1 sobre x. Así es la nueva variable. Menos 1 sobre x. La nueva variable va a tender a más infinito. Y para sustituir la x se despeja como menos 1 sobre y. Si la x me tiende a menos infinito, ¿cómo hago para transformar el menos infinito en más infinito? ¿Cómo tengo que elegir la nueva variable? ¿Cómo hicimos en el anterior? ¿Esa de menos 1 sobre x no sirve? Menos uno Pero sobre 1 sobre infinito sería. infinito me va a terminar tendiendo a 0. Y yo pongo Ah, así, es verdad. 1 sobre infinito me va a tender a 0. Yo ya tengo el infinito, solo le tengo que cambiar el signo. Menos ¿Cómo uno hago? sobre infinito. Y 1 sobre infinito me va a dar 0. No, Infinito menos. Después cuadrado. Menos x. perdón, menos x, ahí está, menos x, ahí, menos x. Entonces la x se va a despejar como menos y. Bueno, ahí están los tres casos principales cuando aplicamos el cambio de variable. Si la x original me tiende a 0 más, hago 1 sobre x. Si el primer planteo del límite es cuando x tiende a 0 menos, entonces conviene elegir nueva variable menos 1 sobre x. Si la x tiende a menos infinito, voy a elegir el cambio de variable igual menos x. Bueno, eso es lo que había que ver en este tema. En la parte B de este ejercicio es lo mismo, porque otra vez x tiende a 0, Profe, ya perdón, sabemos. ¿puedes volver a explicar cuando x tiende a menos cero? A 0 menos. Cuando Sí, a tiende cero menos. a 0 menos, dijimos que elegimos el cambio de variable menos 1 sobre x. Menos 1 sobre x. ¿Por qué? Porque si la x tiende a 0 menos, acá te va a tender a 0 menos, y 1 sobre 0 menos me va a dar infinito.
Pero como los dos son menos, menos dividido menos termina dando más infinito. Así que el cambio, si la x tiende a 0 menos, conviene elegir menos 1 sobre x. Si la x tendía a 0 más, 1 sobre x, sin el menos. Y el último, cuando x tiende a menos infinito, le cambio el signo a la variable. La nueva va a ser menos x. Recordar que cada vez que hago el cambio de variable, después tengo que despejar la nueva variable. En la mayoría de los casos necesito la vieja variable para poder sustituir, ¿no? Si me decía logaritmo de x, quiere decir que acá la x la voy a cambiar por 1 sobre y. ¿Tá? Y acá esta x otra vez por 1 sobre y. Si hago el cambio menos 1 sobre x, me va a quedar menos 1 sobre y, menos 1 sobre y. Eso, la x se reemplaza por menos 1 sobre y para lograr el nuevo límite que va a quedar en y. Cuando hago un cambio de variable, yo tengo que pasar de un límite que tiene todo en x a un límite que está todo en y. No se pueden mezclar las variables. Si estaba planteado en x, ahora tiene que quedar en y. Entonces, después que hago el cambio de variable, sustituyo la x, reemplazo la x por la expresión que me queda del despeje de la x, del cambio de variable. En el cambio de variable yo determino cómo es la nueva variable y, despejo la variable vieja x para sustituir en el límite. Bueno, entonces decíamos que vimos los tres cambios de variables más importantes. En el B es el mismo cambio de variable porque otra vez tengo 0 más, así que hago 1 sobre x. Y en la parte C, miren, x tendiendo a menos infinito. Cuando era menos infinito, la variable nueva era igual menos x. Bueno, la parte D es otra vez lo mismo. Bueno, terminamos por acá. Dimos... Profe, una consulta. Sí. La próxima clase podemos arrancar repasando este tema de nuevo, Bueno, podemos del hacer cambio de variable. algún ejemplo más de los que quedaron allí. Podemos hacerlo, sí. En esta semana el cronograma marcaba terminar con el capítulo 6, justo que estamos terminando ahora, pero podemos arrancar con algún ejemplo más. Quedan ahí 2 más, creo. O si llegan a encontrar alguno de revisión y examen. Cambio de variable, hay 4 ejercicios. Hicimos la parte A. No sé, podemos elegir alguno más de los que quedan y ver otro cambio. También hay más ejercicios con parámetros como vimos hoy, el 6.9 con A y con B. Bueno, muy bien, dejamos por acá. Bien, profe, gracias. Gracias, Gracias. profesor. Muchas gracias, buenas noches. Buenas noches, pasen bien. Gracias, hasta el martes. Recording El stopped. martes.